Oseas capítulo 4, versículo 4 al 10, dice así: ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como lo que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Señor. Muy bien, vamos a pedirle al Señor que nos dé hoy entendimiento, que abra nuestros ojos y que nos enseñe a ser sacerdotes, sus sacerdotes. Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos estar acá reunidos en tu santo nombre, en nombre de Jesús. Tus palabras tú las has enviado para darnos vida. Y entendemos que tus palabras no son como las de los hombres. Tus palabras son espíritu. Así que ayúdanos, Señor. Nosotros hemos venido con la disposición de escuchar estas palabras. Y yo te pido que estas palabras alcancen nuestro corazón, que en el camino hacia nuestro corazón rompan todos los argumentos que se hayan elevado en contra tuya. Y que si en nuestro corazón hay otros dioses, estos sean destruidos o sean por lo menos puestos en evidencia para que nosotros voluntariamente renunciemos a ellos. Por favor, Señor, que nosotros seamos hoy limpios por tu palabra, que no salgamos de acá, Señor, sucios, sino que tu palabra nos limpie, que nuestra mente, nuestra alma, nuestras emociones, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, nuestra atención se arrodillen delante tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una sociedad se hace fuerte de muchas maneras. Se hace fuerte a través del conocimiento y también se hace fuerte a través de la fuerza muscular. Y desde siempre las naciones han buscado la forma de defenderse, de defender lo que es suyo, de defender lo propio, de mantenerse vigentes, y lo han hecho a través de esas dos corrientes, de una corriente intelectual y una corriente física. Esa corriente intelectual es una corriente que a veces, al quedarse sin argumentos, acude a la otra corriente, es decir, se violenta y llega a ese punto para poder vencer al otro. Entonces hace guerras, y el hombre, nosotros sabemos que hemos estado en una lucha constante. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el Congreso. El Congreso es un lugar donde se debaten ideas. Sin embargo, sabemos que también en los campos hay violencia en el cual se defienden esas ideas de esa forma. Y nosotros, si pensáramos en defender a Bogotá, pensaríamos en que la policía y el ejército, pero en primera instancia la policía, tienen la obligación de defendernos a nosotros. No obstante, la policía, si bien es cierto, hoy en día no tenemos la misma confianza y el mismo respeto por esta institución, lamentablemente. Porque es una institución legítima. Es legítimo que toda nación tenga instituciones que los defiendan, para que mientras unos están produciendo para el bienestar de la nación y puedan ser productivos, otros se preparen para defenderla, porque es de sabios comprender que hay enemigos. Es de tontos pensar que no tiene enemigos. Hasta Dios tiene enemigos y Dios los reconoce y los identifica. Pero Dios tiene formas de pelear contra sus enemigos, de las cuales nosotros también deberíamos aprender. Ahora, pensando en la ciudad, pasemos a pensar en la casa. Es legítimo que la casa, que los padres busquen la forma de resguardar su hogar, de resguardar su familia, de tal manera que sin darnos cuenta, al interior de la casa se vive también como una fuerza armada que defiende a la casa, ¿no? Entonces está una primera línea que está defendiendo el hogar, ¿no? Esa primera línea son los candados, las chapas, ¿no? Los seguros, las alarmas, las cámaras, ¿no? Es lo primero. Y uno tiene allá que alerte, ¿no?
Si el sensor de movimiento se activa en el celular, comienza a vibrar y uno comienza a mirar, ¿no? Ya usted puede estar desde su casa y estar mirando a sus hijos, cuidándolos allí mientras ellos están en la casa. Usted puede hacerlo. Sin embargo, hay una segunda barrera y es usted mismo. Usted está dispuesto seguramente a dar la vida por sus hijos, a defenderlos, a cuidarlos. Y allí al interior de la casa, usted no solamente los cuida con la fuerza física, sino que también usted los cuida con un discurso, con unas enseñanzas. Entonces usted le enseña al hijo que cuando cocine tenga cuidado con el fuego, que cuando cocine tenga cuidado con las temperaturas, con el aceite, tenga cuidado con lo que es cortopunzante. Usted lo está cuidando con un discurso y le está enseñando también. Es decir, que es legítimo defenderse porque sabemos que hay cosas que nos amenazan. Y nosotros hemos crecido de esa manera, ¿no? Usted se esfuerza para que su hijo pueda crecer y ser educado de tal manera que cuando crezca, ¿cierto? Al crecer se pueda defender ante lo que el mundo le demanda. Usted está siempre pensando en función de defender para preservar ¿qué? La vida. ¿Qué es lo que usted más ama? La vida. Bueno, lo que usted más ama debería ser la vida. No sé si es lo que usted más ama. Hay gente que ama más esto. Pero lo que deberíamos amar y lo que Dios nos enseña es amar la vida. La vida. Ahora, entrando frontalmente al texto, lo que Dios está diciendo es, este pueblo se destruyó. Ojo, pareciera que Dios es el que lo está destruyendo, pero no. Este pueblo se destruyó a sí mismo. ¿Por qué se destruyó? Lea conmigo, por favor, el versículo 1. Estamos leyendo Oseas, capítulo 4, versículo 1. Dice, oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Qué está diciendo Dios? Está diciendo, esta tierra no es la tierra que yo fundé, porque Dios fundó la nación de Israel. Dios fundó la nación que nació de los lomos de Abraham. Él la fundó. Pero Dios les dejó la verdad. En otras versiones no traduce verdad, sino traduce justicia. Porque la verdad hace libres a las personas. Pero no solamente nos hace libres espiritualmente, sino que la verdad también nos hace libres físicamente. O sea, trae justicia. Es la verdad decirle a una persona que no tiene derecho a abusar de otra y a esclavizarla. Eso es verdad, por lo tanto trae libertad al esclavo y libertad al que esclaviza. Porque el que esclaviza es también esclavo de ese deseo. Todo aquel que está esclavizando tiene en su mente o en su corazón, en sus pensamientos, tiene un desvío de la concepción de la vida de los hombres. Entonces no es el deseo de Dios, pero dice que tampoco hay misericordia en este pueblo, es decir, dice, tampoco este pueblo tiene lo que yo quisiera que vivieran, misericordia. Mi pueblo debería ser misericordioso, pero en este pueblo de Israel ya no se halla misericordia. Y dice finalmente que no hay conocimiento de Dios. Y pareciera que se deja de últimas y nosotros tendemos a ser muy matemáticos y a decir, el uno es el uno, ¿cierto? El uno es el uno. Sin embargo, cuando usted ve a los jugadores, a los competidores de ciclismo, hay un grupo de gente que se llaman los gregarios y su tarea es proteger al líder de su equipo. Entonces, por ejemplo, Nairo Quintana, cuando él era líder en su equipo, él tenía unos gregarios y ellos tenían que trabajar de tal manera que le ayudaran a que él ganara. Por eso lo más honesto es que cuando ellos ganen, le den gracias a su equipo. Porque reconocer que no ganaron solos. Y eso es una ventaja de nosotros no ser autosuficientes. Porque nos hace reconocer el valor de los demás. Si siendo así débiles a veces no reconocemos a los demás, imagínense siendo autosuficientes. Cuando usted vuelva a decir, yo soy autosuficiente, piénselo 2 veces. Y si no le alcanza, piénselo 10 veces. Para que usted diga, yo soy autosuficiente. Porque el hombre no fue creado para estar solo. Fuimos creados para depender unos de otros. Así nos creó Dios. Así. De tal manera que el que quiere vivir solo es enfermo. Y esta sociedad se está enfermando porque nos está enseñando a vivir solos, en unidades que lo único que hacen es producir y aportar para una sociedad que está buscando vivir tranquila.
sin darse cuenta que nos están rompiendo como sociedad. Usted dirá, uy, ¿qué pasó con este brinco de tema? Eso fue lo que pasó acá en Israel. Los ricos se dedicaron a hacerse más ricos, porque eso no es de ahora. Eso ya estaba plantado allí en Israel. Dios conoce el corazón del hombre después de que cayó en pecado. Y los pobres más pobres. Y los ricos querían lastimar a los pobres y explotarlos. Y como la ley decía que si me debe, él se puede hacer esclavo por mí, validado por la ley, entonces ellos hacían que se endeudaran y los hacían esclavos. Hoy en día pareciera que no hay esclavitud, pero la hay, hermano. Hay esclavitud. Hay esclavitud. Y entonces, ¿por qué sucede esto? Por lo último que le dije a usted que pareciera que está de últimas, pero lo que pasa es que este es el fundamento de todo. ¿Por qué no hay verdad y por qué no hay misericordia? Porque el pueblo no conoce a Dios. Y este conocimiento no es el conocimiento occidental. No es, Juan Sebastián, 9 por 9. 81, él sabe, pero seguramente nunca ha cogido a 9 personas por 9 personas. Es posible, o de pronto en el colegio. 9 por 9, 81, sabe. Pero ¿y eso para qué nos sirve? Dios no quiere que lo conozcan de esa manera. Dios no quiere que le pregunten a usted, Alejandra, ¿quién te salva? Jesús. Ah, qué bueno, lo sabe. ¿No? ¿A quién vinimos a honrar, Johan? A Dios. Ah, qué bueno, lo sabe. ¿No? ¿Quién nos da la bendición, Raúl? Bien, Raúl. Dios. ¿Sí? No, es que los dos se llaman Raúl, ellos no tienen la culpa. Claro, y lo sabemos, pero Dios no quiere que lo conozcan así. Mijo, usted ya sabe que hay que orar. Pero Dios no quiere que lo conozcan así. Dios quiere que lo conozcan es de la siguiente manera. El que usted ya sabe a qué saben los frijoles. Eso es saber, ese es el conocimiento que Dios quiere. En este momento a usted inmediatamente, si le gustan los frijoles, se le activaron las papilas. Usted, ¿no? Buen calentado el día domingo en la mañana, después del culto. Usted ya sabe, ¿no? Mire, fíjese, más de uno comenzó a decir, uy, sí. Eso es saber. Pero cuando yo le digo a mi hijo, usted ya sabe que tiene que orar, y el hijo dice, sí, ese no es el conocimiento que Dios quiere. El conocimiento que Dios quiere es que el pueblo diga, usted ya sabe quién es Dios. Sí, yo sé quién es Dios, y no me refiero a que lo diga así de apasionado como yo lo estoy diciendo, sino que usted lo haya experimentado, no un día, no un momento, en todo tiempo. Eso es conocer a Dios. Y cuando nosotros miramos la función del templo, recuerde que para esta época de Oseas de hecho ya el pueblo de Israel va en declive, ya están llegando a sus últimos reyes. Cuando Dios le permitió a Salomón construir el templo, esto tiene una función, y es que los sacerdotes que están allí en el templo, ellos le están enseñando al pueblo ¿a qué? A conocer a Dios. Y no lo conocían con una clase. Bueno, todos los hombres son pecadores. Repitan conmigo. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y la iglesia dice, eso, muy bonito. Segunda clase, Romanos dice que por cuanto el hombre pecó, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Repita conmigo. Por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Y la iglesia dice? Ya sabe, no es lo que Él quiere. La función del sacerdote es que la iglesia conozca a Dios. ¿Usted reconoce que por el pecado estamos separados de Dios? ¿Usted se ha sentido solo? Que usted dice, ni Dios mismo me está escuchando. Eso es experimentar también a Dios. Porque a Dios no solamente conoce en las buenas, también en las malas. Aquí este pueblo lo va a experimentar en las malas, en donde Dios les dijo, por cuanto ustedes no me conocieron, serán desechados, porque ustedes me desecharon. Ustedes se separaron de mí. Así que la función del sacerdote es enseñarle al pueblo a conocer a Dios, que se acerque a Dios. Es demasiado cruel, y perdón si aquí hay algún animalista,
Pero es demasiado cruel que la Biblia muestre el siguiente escenario, pero es la verdad para que la gente conozca a Dios. ¿Y qué dice la palabra? Por cuanto usted pecó, tiene que traer una víctima para que sea sacrificada y derrame su sangre. ¿A usted no le parece eso cruel? Sí, pero es la forma en cómo usted conoce y saborea la consecuencia del pecado. Porque si Dios quisiera ser, como muchos quieren que Él sea, Dios, si tú eres Dios, acaba ya, con toda la maldad. Pues en vez de traer la víctima, ¿sabe qué ocurre? Que usted va caminando y se va muriendo. ¿Y usted imagina eso tan charro, uno ir caminando cuando, uy, pecó? Y ahí quedó. Ya la funeraria no se llamaría mi última lágrima, sino mi último pecado. Ahí está, murió. Pero es la manera en cómo Dios está haciendo que se experimente el pecado, viendo morir al animal, incluso untándose la sangre. Quiere decir que mi pecado cuesta la vida. El sacerdote tiene esa experiencia y tiene que enseñarle al pueblo a que el pecado tiene una consecuencia, la muerte. Y Dios no quiere que el pueblo muera, por lo tanto envía su palabra para que el pueblo sea limpio y se pueda acercar a Él. Pero ¿cómo se va a acercar a Él si en todo momento está recordándole el pecado? Pues se acerca precisamente porque Dios está ofreciendo una víctima para que el pueblo se pueda acercar libremente a pesar de su pecado. Él quiere que lo conozcan, entonces conocerán que Él está dando la verdad porque el pueblo puede ser libre para seguir viviendo, aunque merecía morir por su pecado. Esa es la labor del sacerdote, mostrar que se está perdiendo. Y cuando Dios colocó a Adán y a Eva en el huerto, claro, como nos dicen huerto, nosotros pensamos es en qué, en tierra. Pero dice que tenían que arar la tierra, ¿no? Porque en el huerto también tenían que arar la tierra. Y pensamos solamente en agricultura, pero olvidamos que todo fue hecho para Él. De tal manera que la labor que Adán y Eva iban a hacer allí en el huerto era una labor sacerdotal, porque al fin y al cabo estaban sirviéndole a Dios y cuando tuvieran hijos en el huerto tendrían que decirle esto lo hacemos para honrar a nuestro Dios. Es decir, que el huerto se convierte en un templo también y Adán y Eva se convierten en unos sacerdotes de la misma manera. Cuando Dios, entonces el hombre cae en pecado, Dios impulsa al hombre y le da los mandatos de construir un templo, para que en el templo sea lugar sagrado, es decir, dedicado a Él, en donde se enseñe a conocerlo a Él. Y Dios instituye a unos hombres y a unas mujeres para que le sirvan como sacerdotes y le enseñen a la gente su ley, sus mandamientos, para que en el cumplimiento de ellos puedan conocer a Dios. No obstante, Oseas está diciendo, ustedes van a ser destruidos, es decir, que ni templo va a quedar. ¿Por qué? Versículo número 4. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a través de Oseas al pueblo? Ustedes no se peleen buscando quién fue el culpable. En esa pelea no van a encontrar al culpable, en esa pelea no van a solucionar nada. Claro, ellos no van a pelear en este momento. Van a pelear unos años más adelante cuando Babilonia llegue y los destruya. Y se los lleve esclavos. ¡Por su culpa! ¡Por su culpa! Porque siempre estamos buscando un culpable. Fíjese, hubo una época en la cual en la iglesia era muy popular hablar del pecado oculto. Y toda la culpa era el pecado oculto. Hermanos, que yo no sé por qué me está yendo bien, ¿no tendrá un pecado oculto por ahí? Y a lo que se referían con eso no era que fuera el único que pecara, sino que tenía un pecado que no quería confesar. A eso se referían. Y verdaderamente Dios dice que el que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar. Es decir, que el sacerdote enseñaba que todo aquel que trajera a la víctima para que fuera sacrificada y pudieran ser limpios, Dios lo perdonaba. Dios cubría la falta, porque Dios no echa fuera a nadie que venga con un corazón sencillo y humilde. Por eso cada vez que nosotros cruzamos esa puerta, debemos reflexionar, ¿yo vengo a adorar a Dios? Porque la diferencia de esa puerta de allá para acá es que aquí hemos venido a honrar a Dios y a que su palabra sea publicada para que seamos limpios. Si usted no quiere eso,
no vale la pena que crucemos esa puerta. Porque si viene a lo mismo que afuera, pues no tiene sentido. Hemos venido a honrar a Dios. Por eso cruzamos esa puerta. Yo soy la puerta, dijo Jesús. Nadie va al Padre si no es por mí. Si alguien no se acerca a Jesús con la intención de ir al Padre, no vale la pena que se acerque a Jesús porque no va a encontrar nada más. Lo único que podemos encontrar en Jesús es que nos va a llevar al Padre, nada más. Si usted está buscando otra cosa, va a ser decepcionado. Va a ser decepcionado. Y entonces dice, no peleen entre ustedes. Y dice el versículo 1 terminando, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Es decir, aquí está, claro, está traducido literalmente, pero la idea que quiere transmitir es que el pueblo debería pelear es más bien con el sacerdote. ¿Por qué debería pelear con el sacerdote? Escuche bien, versículo número 5. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche. ¿Por qué caerán de día y de noche? Hasta el profeta va a caer. Y aquí le dice, hasta su madre va a caer. Todos van a caer. Todos van a caer. ¿Por qué van a caer? Versículo número 6. Mi pueblo fue destruido. Escuche, porque le faltó conocimiento. ¿Qué le faltó? ¿Conocimiento de clases? Los sacerdotes dejaron de enseñarle al pueblo lo que tenían que enseñarle. Los sacerdotes se corrompieron. Tranquilos que Verónica está bien cuidada por sus papás. Los sacerdotes se corrompieron, no le enseñaron al pueblo lo que tenían que enseñarle. No se lo enseñaron, se corrompieron, dejaron de explicarles lo que tenían que hacer. ¿Y saben a qué grado llegó el pueblo, los sacerdotes? Mírele conmigo, por favor, lo que dice. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Usted escucha lo que está diciendo allí? ¿A quién le está hablando ahí? A los sacerdotes. Ustedes desecharon mi conocimiento. La labor que yo les di a ustedes es que le hablaran al pueblo de tal manera que el pueblo me conociera. Pero ustedes desecharon mi conocimiento. Por lo tanto, yo los echaré del sacerdocio. Porque se olvidaron ¿de qué? De la ley de Dios, de la palabra de Dios. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva en el huerto? Desecharon la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿Dios qué hizo? Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos. O sea que no son solamente los sacerdotes y Adán y Eva. Usted y yo también, por olvidar la palabra, hemos sido destituidos de la presencia de Dios. Es decir, que hemos perdido nuestro lugar como sacerdotes. Hombres, ustedes son los sacerdotes del hogar, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Mujeres, ustedes también? Claro que sí. Claro que sí. Luego no dice la Biblia que la mujer virtuosa, ¿qué hace? No está hablando de sacerdocio. O que le está mandando a ser albañil. No, es la mujer que también tiene que llevar la palabra. Pero ojo, el hombre también, porque es el que está llamado a ser imagen del sumo sacerdote que tenemos por excelencia. ¿Quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Todos somos llamados a ser sacerdotes. Y la primera carta de Pedro dice, por cuanto todos nosotros hemos sido rescatados por un valor precioso que fue la sangre de Cristo, hemos sido restituidos porque nosotros habíamos sido desechados por causa de nuestro pecado. Ahora Él nos ha vuelto a ser reyes y sacerdotes. Y estos sacerdotes llegaron al colmo de desechar la palabra de Dios, por lo tanto Dios los desecha. Sí, Dios desecha al que lo desecha, sí. Por eso, y esa no es una mala noticia, eso es una muy buena noticia porque le enseña a usted cuál es el lugar donde está, o usted prefiere que lo engañen. El día que mi esposa me dijo, tú eres un buen hombre pero no te amo, ese día fui llamado a cuentas delante de Dios. Y tenía dos opciones, o seguir por ese mismo camino o luchar por volverla a conquistar.
Eran las dos opciones que tenía. Y es el mismo camino que coloca Dios. Tú estás desechado porque has olvidado mi palabra. Tienes dos caminos, o seguir en ese camino o volverte a mí. Vida, muerte. ¿Qué quiere? Pero si Él está llamando la atención es porque Él quiere que escoja la vida. Usted escoge. Y nuestra labor como sacerdotes no nos la pueden dejar solamente relegada a los pastores. Usted, esposo y esposa, tiene una responsabilidad de también ser sacerdote para su esposo y para su esposa. Ministrarle la palabra, enseñarle cuál es el lugar de Dios en la casa. No negociar la ley de Dios, porque cuando digo la ley estoy hablando de toda la palabra de Dios, porque la palabra de Jesús también es ley espiritual para nosotros. Hemos de enseñar la palabra de Jesús, porque de lo contrario aquí lo está diciendo claramente. ¿Qué hoy le va a ocurrir a este pueblo por haber olvidado el conocimiento de Dios? Serán destruidos. La única barrera que está encontrando este mundo para que no lo logren permear todo con sus ideas locas es la iglesia. Pero por cuanto la iglesia ha olvidado la palabra de Dios, el mundo entero va a ser destruido y nosotros también vamos a ser destruidos. Porque si olvidamos la ley de Dios, lo único que nos queda es la muerte. Usted y yo hemos sido llamados a ser sacerdotes. Usted con sus hijos a ser sacerdotes. Ustedes jóvenes deben ser sacerdotes de Dios donde quiera que vayan, que le enseñen a la gente a acercarse a Dios. Somos el único frente que le hace guerra al enemigo. No hay nadie más. Ni los políticos, ni nadie, ni los pensadores, nadie de ellos le hace frente. Somos la iglesia los que tenemos la luz. Y la luz de Cristo es la única que puede salvar la vida del mundo. El mundo está arrasando con el mismo mundo, está destruyendo al mismo mundo. A sus hijos se los quieren devorar, les quieren enseñar que la familia no vale nada, que tener familia y hacer familia no vale nada, y eso va directamente en contra de Dios, porque Dios fue el que creó la familia y ese es el nacimiento de la iglesia. Pero este mundo quiere enseñarnos a que la familia no vale nada, a que tener hijos ¿para qué? ¿Para qué tienen hijos si ustedes podrían haber más bien gastado los recursos de invertir en sus hijos, en viajar? Hoy en día todo el mundo quiere viajar, no quieren formar familia y nos están enseñando a hacer una sociedad individualista. No importa el vecino, aquí lo que importa soy yo. Porque a nosotros la iglesia se nos olvidó dar la palabra que salva. Y en esta palabra nos enseña a ser pueblo de Dios. Esta palabra nos enseña a ser la familia de Dios. Esta familia nos enseña a ser el esposo y la esposa de Dios. Esta palabra nos enseña a ser la iglesia de Dios. Y somos el último frente. Y si la iglesia se vuelve oscuridad, ¿cuánta más oscuridad habrá afuera? Usted tiene una responsabilidad y es no dejarse dormir por el enemigo, porque el enemigo lo quiere dormitar, el enemigo lo quiere a usted matar para que usted se vuelva una piedra que no habla. Y mire lo que dice el versículo 6, el 7. Conforme a su grandeza, imagínese la grandeza, ¿cuál era el pueblo más grande dentro del pueblo de Israel? La tribu más grande dentro del pueblo de Israel. ¿Cuál era? ¿Cuál? Judá, porque eran los reyes. Eran los levitas. No se deje engañar por el oro y por la corona. No, pero es que a través de él vendría el Salvador. El Salvador es sumo sacerdote antes que rey. Porque antes de sentarse en el trono, primero presentó su sangre para redimir a su pueblo. Y una vez que lo redimió, ahí sí se sentó en el trono y dijo, acabada la tarea, ahora sí puedo reposar. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Que cuando usted se muera, papá, pueda reposar en su tumba y decir, yo le enseñé la palabra y hasta el último minuto fui sacerdote en mi casa. Ahí sí siéntese en la tumba y repose. De lo contrario, llore si se llega a morir. Pero si alcanzó, aplauda y haga fiesta, porque en el cielo hubo fiesta. Mientras los hombres lloraban a Jesús acá, en el cielo había fiesta, que él entraba triunfalmente y ellos podían ver a Dios cara a cara por primera vez. Que cuando usted muera haya fiesta en el cielo, no llanto.
Debemos cumplir nuestra labor como sacerdotes. Y si estamos acá es para servir como sacerdotes. Y si hemos de prepararnos aquí es para prepararnos como sacerdotes. Hemos sido llamados a eso. Pero este pueblo llegó al colmo. El pueblo más grande, la tribu más grande en el pueblo de Israel eran los levitas. A todos les entregaron tierras y se conformaron con las tierras, con el ganado y con las casas. Pero los levitas, Dios les dijo, yo soy su herencia. Yo soy su herencia. Por eso es tan glorioso cuando Cristo nos redime a todos y dice ahora todos son reyes y sacerdotes. Yo soy su herencia, dice el Señor. ¿Usted ha invertido en sus hijos para que vivan para el futuro? Invierta para que vivan eternamente. ¿Usted ha invertido para que en su casa haya de comer y nunca falte? ¿Para que no le corten los servicios? Invierte y trabaje para que no haya un corte con Dios. No porque Él quiera. Eso vale la pena. Eso vale la pena. Y la gente valora más a una persona que se dedica a ser profesional. Pero ¿sabe? No menosprecia a los padres. Porque un padre tiene una responsabilidad más grande. Preparar a un nuevo ciudadano con fe. Y la fe ni siquiera la borra el Alzheimer. Se lo digo por varios testimonios. Una carrera el Alzheimer la borra. La fe no. La fe no. Con amor digo lo siguiente. Un accidente cerebrovascular lo puede a usted dejar inútil profesionalmente. Pero no le puede acabar la fe. Y usted vive el gozo eterno con nuestro Señor. Sea sacerdote del Señor, valore, dignifique que usted es un sacerdote. Somos sacerdotes de Cristo. Y dice, por cuanto los sacerdotes desecharon a Dios, dice, yo cambiaré su honra en afrenta. Es decir, que tan alto como fueron, así caerán. Y luego dice, es que esto me asombra el versículo 8 porque dice, del pecado de mi pueblo comen. ¿Sabe qué hizo el sacerdote? Ya no les importaba predicar la palabra para que se limpiaran. Porque ¿de dónde come el sacerdote? De los sacrificios que traían el pueblo para limpiar sus pecados. Entonces ellos que estaban, pequen para que nosotros tengamos más. ¿Usted entiende el colmo de los sacerdotes? Y hoy en día también la iglesia ha caído en esa maldad. No se predica la gracia para que la gente no se sienta libre y pueda vivir como Cristo nos ha enseñado, sino que los sacerdotes han enseñado a que no hay libertad para que dependan de ellos. Eso es maldad. Eso es maldad. No ore por el enfermo, usted no puede, yo soy el ungido, yo soy el que puedo orar. ¿Usted entiende que eso fue lo que le dijo Caifás a Jesús? Usted que está revolcando las mesas por el templo, usted que está sanando a todos en reposo, yo soy el sumo sacerdote, yo soy el ungido, ¿o acaso es usted? Eso fue lo que le preguntó cuando le dijo, ¿eres tú el Cristo? Yo soy el ungido de Dios, ¿o es que es usted? Yo soy el sumo sacerdote, ¿o es que es usted? Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pero Él murió para redimirnos y volvernos a vestir de lino fino como se visten los sacerdotes, con calzoncillos de lino porque no tenemos ninguna vergüenza. Para eso nos vistió. Esa es la suprema gracia que nos restituyó para llevar la palabra y enseñar a los demás quién es Dios, que les demos a conocer quién es Dios. Si no, iglesia, vamos a ser destruidos. ¿Quién va a librar al mundo si la iglesia está muerta? ¿Quién le va a hablar a sus hijos si usted no le habla de Cristo? ¿Quién? ¿Quién le va a hablar a su esposo? ¿Quién va a cuidar a su esposa? Ay, no me gusta ponerme así. Y dice el versículo 8, del pecado de mi pueblo comen. Y en su maldad levantan su alma, se alegran. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán,
pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. ¿Para qué multiplicar un pueblo pecador? ¿Para qué? Así son todos los pueblos. Pero el pueblo de Dios es diferente, debería ser un pueblo que anda. Padre, yo amo tu palabra, yo amo tu presencia. ¿Cuánto me duele cuando se presentan otros obstáculos para venir a honrar a Dios? El trabajo, el cansancio, el estudio, las cosas. ¿Cuánto dolor me da? Porque este es el momento glorioso de todos como pueblo unirnos y animarnos. Vamos a llevar la palabra del Señor, que conozcan a nuestro Padre, porque aquí venimos a conocerlo. Ese es nuestro propósito. Pero si no lo hacemos, seremos destruidos. En conclusión, mis amados, Dios peleará incluso con su propio pueblo para a ver si despertamos. ¡Hey! ¡Despierten! Ustedes son la luz. Y tenemos que ser sabios para actuar en este mundo. Tenemos que ganarnos a la gente. Salga y salude a los vecinos, abrácelos. Así se resistan. Por lo menos extiéndale la mano, así tengan el corazón duro y no quieran recibir un abrazo. Pero acérquese. Usted puede que no tenga la culpa de ese corazón duro, pero usted sí puede tener la culpa de que ese corazón sea blande. Así que si quiere hacerse culpable de eso, hágase culpable de eso. Yo quiero que ese corazón sea blando. Cuando entra a la panadería, salude a la gente. Ámelo. Don Javier, muchas gracias por servirnos acá. Gracias por prestarnos de su casa, de su baño. Gracias. A los vecinos, buenos días. ¿Somos la iglesia o no? Porque si somos tinieblas, ¿cuántas más tinieblas habrá afuera? Y si ve a alguien mal en la calle, ¿me deja orar por usted? No le deje la tarea solamente al pastor Clímaco y a Consuelo, que son evangelistas. Usted también es llamado a ser sacerdote. Hágalo, por favor. Somos la luz y enseñémosle a los demás. Pero primero seamos sacerdotes para nosotros mismos, para nuestra casa, acá en la iglesia y para los demás. Cristo nos ha quitado la acusación para que le podamos servir a Él. Amén. Gracias. Gracias, Raúl. Se nos presenta. ¿Entiende el mensaje? Mi pueblo se perdió por causa de que los sacerdotes no cumplieron su tarea. Nos limitamos a decir por falta de conocimiento. Necesitamos conocerlo. Necesitamos aprender que Él sí nos escucha. Háblele a la gente. Tengo para contarle un testimonio que con mi esposa vivimos el viernes brutal. Pero Dios abrirá sus labios. Si quiere usted, púlsele los labios ahorita cuando salga y le diga, cuéntenos. Créame, porque una de las cosas que Dios nos enseñó fue darle gracias a Él. Créame que Dios nos escucha. Dios nos escucha. Todos los días está haciendo milagros para que lo conozcamos. Para que deje de andar solo, hermano. Para que usted entienda que no es autosuficiente, que fuimos creados con tanto amor que nunca nos creó para dejarnos solos, sino para caminar bajo su sombra. Entienda, el sacrificio no era para señalar solamente el pecado, sino era para señalar, una vez pagada esa muerte, yo lo redimo para que tengamos comunión. Él nos ama con amor profundo. Mi amado, el mejor guerrero no son las fuerzas militares. El mejor guerrero somos usted y yo como sacerdotes. Necesitamos levantarnos como un pueblo que conoce la palabra, la vive y ora con base en esa palabra. Seamos la iglesia. No nos llamemos la iglesia, seamos la iglesia, por favor. Seamos esos guerreros. Nadie va a librar a Bogotá y nadie va a librar a Colombia. Nadie va a librar a sus hijos, si no es la iglesia. Es la iglesia. Padre, yo te doy gracias hoy por esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te amo, Padre. Te amo, Señor. Nuestro sumo sacerdote se llama Jesús de Nazaret. Y ese sumo sacerdote, como buen sacerdote, entregó su vida. Los anteriores sacerdotes todo el tiempo estaban sacrificando para poderse presentar aptos delante del Señor.
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, un templo que no fue hecho con manos de hombres, sino que Él mismo lo construyó. Él se presentó con su propia sangre, no con la sangre de los animales, y entró al lugar santísimo y presentó su propia sangre por usted y por mí, para redimirnos, para que ahora nos podamos acercar con toda libertad a amar al Padre. Nos redimió, pagó el precio que usted y yo debíamos, la vida. Y esa sangre rociada sobre nosotros nos santifica. Imagínense si la sangre de los animales les permitía vivir un año más delante de Dios. ¿Cuánto más la preciosa sangre de Cristo Jesús, que fue ofrecida mediante el Espíritu Eterno, nos podrá limpiar de toda mancha para que nosotros podamos servir a un Dios que está vivo? Padre, gracias. Quiero servirte con mi vida, Padre. Con mi vida, porque para eso me has salvado, para poder conocer la verdad y ser libre. Gracias, Padre mío. Señor, santifica a tu pueblo, Señor, para que tu pueblo no sea destruido, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es mi verdad, Señor. Que tu palabra sea mi verdad, Señor. No quiero tener mi propia verdad. Tú eres la verdad, Señor. Santifícanos. Santifícanos, Señor. Purifícanos ahora mismo, Señor. Oro por el alma de mis hermanos en este momento, Dios. Te pido que tu luz resplandezca en ellas, que tu luz alcance sus corazones ahora mismo, Señor. Abre sus ojos, Señor. Tú hoy nos has invitado al arrepentimiento, para que nosotros podamos ser libres de toda carga, de todo peso, de toda acusación, por esa preciosa sangre, Señor, que derramó nuestro perfecto sacerdote. Gracias, Padre. Gracias por esa sangre, Señor. Tú me has limpiado y me has redimido. Gracias, Padre. Quiero servirte porque para eso me has limpiado, para servirte, para ser sacerdote al nombre tuyo, al nombre de Jesús. Padre, que nosotros seamos esa iglesia sacerdotal, esa iglesia, Señor, que te honra, esa iglesia, Señor, que te vive, esa iglesia, Señor, que glorifica tu nombre, Dios. Que ninguno de nosotros desmayemos de predicarle a nuestros hijos, que peleemos por nuestros hijos, que peleemos por nuestro esposo, por nuestra esposa y les hablemos la palabra, que si alguno había desistido de hablar tu palabra, la hablen nuevamente, Señor. Que tu Espíritu nos impulse, Dios, desde el corazón. Que las entrañas nos ardan, Dios, para hablar la palabra tuya, Señor. Que ninguno se silencie, que ninguno se calle. Que le enseñemos al mundo quién eres tú, Señor. Y no importa nuestras debilidades, no importa nuestras deficiencias físicas. Que ninguno se calle, Señor. Desata los labios, Señor, de mis hermanos. Desata nuestros labios para hablar tu palabra, Señor. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo, al llenarlos, habló a través de ellos. Ven y llénanos, Señor Espíritu Santo. Aviva a cada uno de los que estamos acá, Señor. Que ningún espíritu inmundo resista tu presencia y salgan ahora en el nombre de Jesús. Padre mío, en el nombre de Jesús, llénanos. Llénanos ahora mismo, Señor. Cantábamos hace un momento que había libertad para alabarte. Señor, que ahora sea el tiempo para alabarte, para publicar tu nombre, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí estoy yo, Señor, buscándote, Señor. Escúchanos, Dios, que podamos quemar incienso. Incienso agradable a tu nombre, Señor. Que podamos ser ese olor grato delante tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aviva nuestro espíritu, Señor. Aviva nuestra alma, Señor. Alma mía, alaba al Señor. Alma mía, alaba al Señor. Alma mía, alaba al Señor. Tú eres mi vida, Señor. ¿A quién más puedo servir con tanto gozo, Señor, si todo lo demás es efímero? ¿A quién más iré si solamente tú tienes las palabras que me dan la vida eterna? ¿A quién más buscaré si solamente tus palabras me pueden redimir, limpiar y salvar, Señor? ¿De quién más hablaré si solo tú, Señor, eres la luz para el mundo? Eres la luz para el que está confundido. Solo tú, Señor, eres el que puede derribar los argumentos del enemigo. Solo tú eres el que nos da fuerza. Solo tú
tú eres nuestra ganancia y nuestra herencia, Señor. Solo tú, Padre. Da vida, Señor, a todo el que está en este lugar, Señor. Para que al final de los tiempos podamos decir, Padre, ninguno se perdió, Señor. Somos tus discípulos, Señor. Y hemos de pelear con la vida para que ninguno de nosotros se pierda, Señor. Que ninguno de nosotros se pierda. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.